Bienvenidos a un nuevo episodio de Los lunes al SENT. En esta ocasión vamos a hablar con Marce Pérez, docente e investigador de la Universidad Católica de Valencia. Veremos cómo Marce aplica este conjunto de aplicaciones para la docencia de la bioestadística. Esta aplicación se llama FStats. A continuación veremos una píldora muy interesante en la que se muestra de dónde descargar ilustraciones de forma gratuita. Hola Marce, buenos días y bienvenido a los lunes al SENT, a nuestro programa de innovación educativa. En este caso nos vas a hablar de una herramienta que es de la casa, que se llama FStats, ¿no es así? Sí, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Y efectivamente me habéis pedido que hable sobre un conjunto de hojas de cálculo que se han programado para la enseñanza de la estadística que reciben el nombre genérico de FStats. Bien entendido que la F inicial significa free, que es de libre disposición, libre dominio, no hay ninguna especie de royalty ni nada por el estilo. Fueron programadas originalmente por una persona que todos conocéis, que es el vicerrector de investigación, Francisco Arteaga, y bueno, yo me he limitado a actualizar alguna de ellas y a programar alguna más. Las utilizamos para la enseñanza principalmente de la bioestadística, aunque se puede utilizar para cualquier otro tipo de estadística aplicada. ¿Nos podrías indicar cómo mejora la docencia en la universidad? Tiene una gran ventaja con respecto a otro tipo de software. No trata de sustituirlos, pero la ventaja que tiene de cara a la docencia es que no solamente hace los análisis, sino que además los explica. Y mediante una especie de rutinas explica en modo texto cuál sería lo adecuado para poder explicar el análisis que se ha hecho. Entonces, desde el punto de vista docente es muy interesante porque no solamente obtenemos los valores de los resultados de los análisis, sino que además obtenemos una pequeña explicación en el caso de los contrastes de hipótesis, una pequeña explicación si aceptamos o rechazamos la hipótesis, en fin, que explica los resultados. Esto es una gran ayuda resulta de gran ayuda para los alumnos. Esta librería, en tu docencia en la UCV, ¿cómo la utilizas y en qué asignaturas lo utilizas más? Pues yo lo utilizo en todos los ámbitos. Lo utilizo en primero de carrera, para explicar bioestadística de primero, por ejemplo, en la carrera de nutrición, en cursos más avanzados, como por ejemplo en cuarto de nutrición o en sexto de medicina, para recuerdo de la bioestadística de cara a los TFGs. Así que se puede utilizar desde todos los niveles, desde primero de carrera hasta pasando por cuarto, sexto de carrera, máster o doctorado. Y Marce, ¿nos puedes mostrar un ejemplo del uso de esta herramienta? Sí, claro. Os comparto la pantalla y así podréis ver un ejemplo in situ de cómo se podría hacer un análisis estadístico con esta herramienta. He seleccionado una hoja sencilla de comparación de dos medias, en la cual, bueno, yo ya he tecleado los datos. Hay un procedimiento, como veis aquí, de carga de datos, que es muy intuitivo. Pide el rango donde están las variables y los nombres que queremos poner. En este caso yo he tecleado dosis 1 y dosis 2 para comparar si hay diferencias estadísticamente significativas entre ellas. Aquí vemos los resultados de los cálculos estadísticos de una dosis, o de la dosis 1, perdón, los estadísticos de la dosis 2, los estadísticos de la diferencia. Y bueno, pues aquí a la derecha tenemos los resultados descriptivos escritos ya por el software de una de las variables y los resultados descriptivos de la otra variable. Lo más importante, esto lo escribe automáticamente el software, que puede ser muy útil para los alumnos o para las explicaciones en clase o incluso para su estudio individual. Aquí ya tenemos un test no paramétrico, el de la Woodman-Whitney, que conoceréis todos, ¿vale? Y además ya nos da la solución directamente. Como veis, en este caso se rechaza la igualdad de medianas porque el p-valor es muy pequeño. Esto es a lo que me refería cuando decía que no solamente hace los análisis, sino que además da unas ligeras explicaciones que pueden ayudar, pues, a interpretarlos y sobre todo a los estudiantes a aprenderlo. Bueno, más adelante pues vemos los diagramas de caja, los gráficos de probabilidad normal
Y aquí ya tenemos los test paramétricos, ¿vale? Los intervalos de confianza para las diferencias de media, los intervalos de confianza paramétricos bootstrap, se puede hacer análisis bootstrap de remuestreo, pues 500 veces, 1000 veces, 5000 o 10.000 veces. Está seleccionado, en otras hojas de cálculo se puede seleccionar incluso más. Y los contrastes de hipótesis paramétricos que, como veis, bueno, pues no solamente los plantea, los contrastes de hipótesis, sino pues hace todo lo posible, asumiendo normalidad e igualdad de varianzas, o normalidad pero no igualdad de varianzas, y el contraste bootstrap. Esto es a lo que me refería, exactamente igual que en el no paramétrico que hemos visto anteriormente, sino que no solamente hace los contrastes y los plantea, y hace los cálculos para obtener el p-valor, que es el que nos permite afirmar o negar cosas, sino que además lo explica. O más que explicarlo, da el resultado del contraste de hipótesis, que repito, creo que esto es una de las ventajas que tiene para la docencia. ¿Y qué respuesta recibes o feedback recibes por parte de los alumnos al utilizar esta herramienta en sus clases? Bueno, la verdad es que, como he indicado hace un momento, tengo alumnos, o yo lo utilizo en la docencia en todos los niveles diferentes. Entonces, la respuesta es diferente de si el alumno es de primero de carrera, es de sexto de medicina, por ejemplo, o es de doctorado. Generalmente, cuanto más avanzado es el nivel, mejor respuesta obtengo, porque, por ejemplo, en doctorado son personas que muchos de ellos ya han utilizado otro software estadístico en sus trabajos finales de máster o en trabajos de investigación previos, y entonces ven la gran ventaja que tiene el utilizar un software con el cual van a obtener exactamente el mismo resultado que con cualquier otro, pero con una pequeña explicación que puede ayudar mucho a la comprensión de esos análisis estadísticos. No se trata de hacer la estadística, sino de explicar y que ellos puedan llegar a entenderla. Veo muchas partes positivas, muchos lados positivos. ¿Qué aspecto negativo destacarías tú si encuentras alguno? Pues sinceramente, al uso de este tipo de hoja de cálculo yo solamente le veo ventajas. No dependemos de un software que es carísimo y cuya licencia cuesta muchísimo. No dependemos de la necesidad de acudir a aulas de informática para poder explicar las asignaturas de estadística, que hoy en día con todos los ordenadores de los cuales disponen todos los alumnos, o la inmensa mayoría, y si no, pues tienen alguno de préstamo, pues se puede impartir este tipo de asignaturas en cualquier aula. Hoja de cálculo Excel, todos los alumnos tienen, y aquellos que no la tienen, todos conocemos el sistema de que poderse descargar el Office 365 por el hecho de estar matriculados en la universidad. En fin, yo solamente le encuentro ventajas y no le encuentro ningún inconveniente. Yo animo a todos los profesores a que las usen, las prueben y vean las ventajas que pudieran llegar a tener. Pues muchísimas gracias, Marce, por darnos esta aplicación tan concisa y clara sobre una herramienta que hemos desarrollado, o una librería de herramientas que se han desarrollado dentro de la universidad. Por supuesto, daros las gracias por haberme invitado a participar en esto, y me pongo a disposición de cualquier profesor que quiera ver el funcionamiento de las hojas de cálculo que se han programado, y si tienen alguna duda se pueden poner perfectamente en contacto conmigo, no hay ningún inconveniente, todo lo contrario. Muchísimas gracias, Marce. Vale, gracias a vosotros. Tanto si necesitáis una ilustración para acompañar vuestro contenido educativo, como si buscáis imágenes ilustradas para usar en vuestros proyectos personales, esta píldora tiene lo que necesitáis. Hace unas semanas, en el episodio 18 de los lunes al SENT, os mostrábamos un listado de sitios web donde poder descargar imágenes y vídeos de manera gratuita. Pues bien, en esta píldora os vamos a enseñar dónde descargar ilustraciones sin coste alguno. Empezamos por Freepik. Es una de las páginas que os mostramos en el episodio 18. Este apartado de colecciones nos gusta mucho porque tiene todo tipo de colecciones donde podréis encontrar contenido muy interesante. Por ejemplo, fijaros en esta colección de ilustraciones 3D. O esta otra colección de diseño monocromático. Para encontrar ilustraciones podéis clicar en el grupo categorías desde aquí, desde la página principal, o en categorías ilustraciones, donde veréis que hay
varias categorías, varios grupos, por ejemplo ilustraciones de plantas, o bien desde la típica barra de búsqueda. Voy a buscar el concepto estudiar. A nosotros, como lo que nos interesa para esta píldora es mostraros las ilustraciones, os tenéis que ir al panel izquierdo y poner vectores. Ahora solo nos aparecerán ilustraciones. Fijaros que también tenéis otro tipo de filtros. Licencia de uso, en este caso nos interesa gratuito. Color, por si queremos que la ilustración tenga una tonalidad particular. La orientación, horizontal, vertical, etc. El estilo de la ilustración. Y si os fijáis aquí tenéis edición rápida. Si activamos este filtro nos mostrará solo las ilustraciones que permitan una edición rápida con la herramienta WePick o StorySet. WePick os lo explicaremos en una píldora posterior, pero podemos ver StorySet. Por ejemplo, fijaros, dentro de la ilustración tenemos varias opciones. Podemos hacernos carpetas, podemos guardarlo como favorito, compartirlo y aquí podemos o bien descargarlo, donde veréis que hay dos opciones, la descarga gratuita que requiere atribución y aquí nos explica cómo atribuir al autor, o bien hacerse premium, eso ya según lo que os interese. La otra opción es editar online. Esto es lo que nos llevará a la herramienta StorySet, que es la página web que vamos a ver a continuación. StorySet forma parte del grupo Freepik. Contiene muchísimas ilustraciones que podréis utilizar en vuestras presentaciones, aplicaciones o cualquier contenido. Lo que permite es elegir un estilo de ilustración y también editarle el color. Veamos un ejemplo. Pongamos, por ejemplo, que yo quiero una ilustración de una persona leyendo. Os recomendamos realizar las búsquedas en inglés, ya que muchas de estas webs están originalmente en este idioma. Así conseguiréis mejores resultados en vuestras búsquedas. A mí, por ejemplo, me gusta esta ilustración. Entonces, fijaros, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos cambiar el color. Podemos elegir el tipo de fondo. Este es un fondo detallado, pero podemos hacer que sea un fondo más sencillo o que directamente no tenga fondo. Así como podemos esconder algunas de las capas. Por ejemplo, imaginaros que quiero esconder las burbujitas estas de pensamiento de aquí. Le doy al ojo y las escondo. Voy a volver al fondo detallado para explicaros este botón de aquí. StorySet te permite animar los elementos de la ilustración de una manera muy sencilla. Aquí en la parte izquierda tenéis todos los elementos que se van iluminando conforme pasas el ratón por encima. Por ejemplo, vamos a animar las burbujitas. Aquí tenéis animaciones de entrada y tenéis animaciones en bucle. Por ejemplo, yo les voy a poner floating, tanto a esta como a esta. Ahora ya podemos exportar nuestra ilustración animada. Aquí, si os fijáis, os permite copiar el código para insertarlo en alguna página web, plataforma, y a la derecha os deja descargarlo como GIF o vídeo. Aquí nos aparece un mensaje para recordarnos que tenemos que atribuir a esta página StorySet. Si simplemente quisiésemos descargarnos la imagen estática, nos descargamos en formato SVG o PNG. La ventaja de SVG es que luego en PowerPoint, por ejemplo, en Illustrator o en otros programas de edición de vectores, podréis controlar los elementos, colores y formas de la ilustración. Flaticon pertenece también al grupo de Freepik, pero en este caso esta web está especializada en proporcionar iconos, stickers, iconos animados, etc. Por ejemplo, en la barra de búsqueda veréis que podéis buscar iconos, stickers, iconos animados o un pack sobre un determinado tema. Por ejemplo, educación. Nos aparecen todos los iconos relacionados con educación. Pero si yo quisiese filtrar por color, fijaros que aquí tenéis un menú para hacer esto. Con esto vemos los iconos monocromáticos, con esto elegimos los iconos en color y con esto los que tienen degradado. También podemos filtrar por iconos de solo contorno, iconos rellenos, etc. En el menú de arriba podréis acceder a los diferentes tipos de contenido que hay. Por ejemplo, veamos qué iconos animados hay. Si yo quisiese descargarme este cohete animado, lo podré hacer de manera gratuita, pero atribuyendo al autor. Aquí nos da la opción, como en Freepik, de hacernos premium o descargarlo gratuitamente con la atribución, que también nos aparece cómo debemos hacerlo, y el formato en el que lo queréis descargar. Imaginaros que lo que nos interesa es encontrar un pack de iconos relacionados con la lectura.
Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo poner libros y filtrar por el pack de iconos. Veréis que hay infinidad de contenido relacionado con esta temática. Si en el menú de arriba accedemos a stickers, veremos que son ilustraciones un poquito más elaboradas. En Open Doodles encontraremos ilustraciones que podréis descargar de manera gratuita sin tener que atribuir al autor, ya que siguen la idea del Open Design, que es compartir todo el contenido que crean de manera gratuita. Cuando encontremos la ilustración que nos gusta, elegimos el formato en el que nos queremos descargar. Si se nos abre la imagen así, le damos clic derecho, guardar imagen como, y nos la guardamos en nuestro ordenador. En el menú superior encontraréis una sección que se llama Compositions, en la que encontraréis composiciones de algunas de las ilustraciones. Si clicamos en Example, nos muestra una página web para que veáis cómo quedaría una landing page que queráis hacer, por ejemplo, o presentaciones con este tipo de ilustraciones. Siguiendo la línea de la página anterior, Androw es un sitio web donde también encontraréis infinidad de ilustraciones que os podréis descargar de manera gratuita sin atribución. Fijaros que en el menú de arriba podéis encontrar un filtro de color, por si os interesa algún color en concreto. El filtro se lo aplica a todas las ilustraciones. Luego tenéis una opción que es Handcrafts, en la que os aparecen ilustraciones como dibujada, el estilo de dibujado a mano. Y si volvemos a las ilustraciones, en Search nos aparecerá la típica barra de búsqueda donde podremos buscar el concepto que necesitemos. Yo en este caso voy a buscar naturaleza. Una vez encontremos la ilustración que nos guste, por ejemplo esta, podemos descargarlo en formato SVG, es decir, formato editable, o en un PNG. Fijaros que las ilustraciones tienen un estilo minimalista y muy bonito que pueden quedar muy bien en vuestras presentaciones y en vuestro contenido educativo. Desde el SENT os animamos a que utilicéis elementos visuales para acompañar vuestras presentaciones, vídeos y en general el contenido que generéis, ya que les da un toque dinámico y ayuda a apoyar de manera ilustrada vuestros conceptos. En DrawKit encontraréis ilustraciones muy bonitas con un estilo de dibujado a mano, las cuales se van actualizando cada semana. Si bajamos un poco, podemos ver las ilustraciones más populares y más abajo encontraremos packs de ilustraciones. Si nos interesan las gratuitas, clicamos aquí y entramos en el pack que más nos interese. Por ejemplo, vamos a ver este. Este paquete contiene ilustraciones de ciudades, montañas, bosques, para que vosotros podáis descargarlo e utilizarlo en vuestros contenidos. Vamos a acceder a través del menú superior a iconos. Aquí también encontraréis todo tipo de iconos, tanto de pago como gratuitos, por ejemplo este. Si quisiésemos descargarlo, es tan fácil como darle a este botón de Free Download. Nos abre una pequeña ventana que nos dice si queremos hacer alguna donación al autor o no. Si lo queremos descargar gratuito, ponemos 0 y añadir al carrito. Finalizar compra y al poner el correo electrónico nos enviará el supuesto recibo y aquí ya podremos descargar los iconos, descargándonos este paquete zip que nos muestra aquí. Si queremos realizar una búsqueda específica, tenemos que buscar este icono de lupita y aquí en la barra de búsqueda ponemos el concepto que necesitemos. Fijaros que podemos encontrar desde iconos relacionados con el estudio, porque es el concepto que hemos puesto, hasta ilustraciones 3D, así como ilustraciones más sencillas o ilustraciones más coloridas. Fijaros que en la descripción de las ilustraciones se indica que no es necesaria la atribución y que se puede utilizar de manera gratuita tanto comercialmente como en proyectos personales. Os recordamos que cuando os gusta mucho un contenido podéis hacer una pequeña aportación o atribuir al autor para darle visibilidad. Iconshade es otra de esas páginas web donde podréis encontrar todo tipo de ilustraciones e iconos gratuitos si atribuís a la página. En caso de que queráis descargar de forma ilimitada y sin atribución el contenido, tendréis que iros al apartado de Pricing y ver qué plan os acopla más. Como en todas las webs anteriores, hay una barra de búsqueda donde podemos buscar un concepto, por ejemplo, ordenador. Buscamos el icono que más nos guste, por ejemplo este, y fijaros que en la parte izquierda hay un panel de edición. En la parte de abajo vemos que hay varias versiones de este mismo icono. Clicamos en Download. Cuando en el botón de descarga aparezca esto, significa que este icono es de pago. Vamos a buscar algún contenido gratuito. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero el icono del personaje de Mario.
Lo encuentro aquí y le doy a descargar. Elijo formato y tamaño y aquí sí que me deja hacer la descarga gratuita. Acordaros de poner el link que atribuya a esta página web. Desde la página principal podéis acceder a los diferentes estilos de los iconos. Por ejemplo, si busco algún icono con un estilo sticker, nos metemos en esta categoría y veréis que hay una gran cantidad de iconos coloridos que podréis utilizar en vuestras presentaciones o en vuestro contenido. En la página principal de Iconsate también podéis encontrar en el menú superior ilustraciones. Si nos metemos en Ouch, veréis que es una sección donde podéis encontrar todo tipo de categorías. Volvemos a la página principal para en este caso ver qué nos ofrece esta sección de Animated Illustrations. Vemos que son ilustraciones animadas de todo tipo de estilos. Podéis descargarla gratuitamente a cambio de enlazar a la página web. Como veis, todo es cuestión de atribuir al autor. Por último, os queríamos enseñar esta web que se llama Endless Icons, que es una librería de iconos gratuitos un poco más sencillos que todas las páginas web que hemos visto anteriormente, pero que nos pueden hacer un muy buen papel en nuestros proyectos. Con este episodio número 20 cerramos la segunda temporada de Los lunes al SENT. Esperamos que os haya gustado este contenido que desde el Servicio de e-Learning y Nuevas Tecnologías hemos creado para vosotros con tanto cariño. Nos vemos el curso que viene.